ese deseo de muchísimas personas de retirar su dinero de las AFPs. Bueno, lo habíamos anunciado al inicio del programa, el tema de Dina Boluarte sigue dando que hablar. Además, se multiplican las aristas, ya no es solamente una acusación por infracción constitucional. Al mismo tiempo se está trabajando una interpelación. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los entretelones detrás de todo esto? El doctor Alberto Otárola, abogado de Dina Boluarte, está esta noche con nosotros para hablar justamente de este tema. ¿Cómo está, doctor Otárola? Bienvenido nuevamente. Muy amable. Está en su casa, por favor, señor, asiento. Muy amable. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Se ha ampliado la legislatura. ¿Usted cree que tiene que ver con Dina Boluarte? Sí, evidentemente. ¿Por qué la tiene tan clara? Hoy día han ampliado la legislatura hasta el 8 de julio y el punto 4 de la agenda claramente dice que se van a ver las acusaciones constitucionales emanadas de la Comisión Permanente. Esto tiene nombre y apellido y se llama Dina Boluarte, ¿no? Entonces quieren implementar lo que yo he denominado la inhabilitación express, es decir, sobre la base de su propio, digamos, cálculo político. Algunos grupos, digamos, el núcleo duro de congresistas de la derecha, no todos los congresistas, porque al interior de la misma Comisión de Acusaciones Constitucionales, inclusive los propios miembros de Alianza para el Progreso, aun cuando han votado por la procedibilidad o procedencia de la denuncia, pueden tener una segunda reflexión. Entiendo. Ellas son personas de centro, a quienes se les puede explicar perfectamente este caso, pero digamos, los radicales de derecha están, digamos, avanzando en esta impronta y lo que quieren es inhabilitar por 10 años a la señora Pero Boluarte. radicales o no, colocan temas en agenda, está en el punto 4, tal como usted lo expresa, ¿no? Lo ha puesto de manera genérica, digamos, análisis de las acusaciones constitucionales. Entonces, lo repito, eso tiene nombre y apellido propio, ¿no? Porque si de prisa se trata, tengo entendido que contra el Nelson Schack hay una antigua acusación también por infracción que está ahí como larvada. Es una buena pregunta. ¿Sabía de bueno, eso? yo sabía, lo he estado comentando el día con tus colegas periodistas, creo, el 30 de marzo de este año, nada menos que la fiscal de la Nación, formula denuncia constitucional contra el señor Schack. La razón es el nombramiento aparentemente ilegal de sus funcionarios de confianza sin cumplir con los requisitos, ¿no es cierto? Cuando se le pregunta al señor Schack por qué le dio la razón, ¿y por qué nombras a fulano sutano si no cumple con las condiciones? Porque son cargos de confianza, ¿no? Y son de libre remoción, o sea, yo hago lo que quiero, el Contralor General. Entonces, bueno, esa denuncia está ahí estacionada, aparcada, durmiendo el sueño de los justos en la subcomisión. ¿Qué ha pasado con su tratamiento? No lo sabemos, ¿no? Entonces viene sorpresivamente este informe de la Contraloría. El 20 de mayo se presenta al Congreso un informe de 80 páginas. El que señala a Dina Boluarte, dice usted. Sí, sobre la señora Boluarte. A la señora Boluarte ese mismo día le tiran debajo de la puerta 3 páginas, o sea, las 3 últimas páginas donde están las conclusiones. ¿Cómo te puedes defender adecuadamente con ese tratamiento? Imagínate si eso le sucede a la vicepresidenta de la República. ¿Qué pasará con un ciudadano común y corriente frente a estos atropellos, digamos, no? Así como el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, ha interpuesto una acción judicial contra el Congreso para detener ese proceso, ¿no ha pensado usted ir por la vía judicial para detener un proceso como este? Bueno, mis grandes maestros en la universidad me decían que no muestre las cartas hasta utilizarlas. Así que sí, efectivamente se van a utilizar todos los procesos o las instancias correspondientes para defender fundamentalmente a la Constitución y evitar un atropello. Si usted sigue esa línea y el juez le da la razón, María del Carmen Alba va a acusar por prevaricato, ¿eh? Bueno, aparentemente esa es la actitud, pero yo le recuerdo, por ejemplo, en el caso que se ha visto hoy día, esta medida cautelar del juez constitucional, y están tratando de variar los procedimientos. En el Código Procesal Constitucional hay una norma que habla de la represión de actos homogéneos, o sea, hagan lo que hagan, ese juez va a seguir ordenando que se suspende el procedimiento. Seguro. Las triquiñuelas no operan en el derecho constitucional. Pero bueno, vamos a ver cómo enfocamos el tema en el caso de la señora Boluarte, ¿no? Sin embargo, la pata coja de su caso ya no es el informe de Contraloría probablemente, sino son los argumentos del exalcalde de Lima con documentos en mano que señala que Dina Boluarte no solo hizo trámites registrales,
intentó compraventas. Y Muñoz además añade que en reuniones, en protocolos, ¿no? En reuniones protocolares, en eventos, ella se lo comentó personalmente. ¿Cómo va a manejar eso? Bueno, esos documentos a los que alude no los he visto. ¿No están presentados? No los he visto, tendría que sustentarlos. Creo que él ha dicho, que le han dicho o que lo han llamado para favorecer aparentemente al Club Apurímac, situación que no ha ocurrido. No, pero no lo caricaturice tampoco. No lo es el exalcalde que está diciendo yo sé que esto es así, digamos, ¿no? Además, es ese alcalde que fue vacado y vacado bien. No, seguro. Porque eso está cobró 2 remuneraciones y se le aplicó el artículo 40. Pero no por vacado necesariamente yo lo digo, ¿no? Con mucho respeto por el exalcalde, pero lo digo ahora. Vemos cómo se ha convertido prácticamente en el colaborador eficaz del fujimorismo en el Congreso, ¿no? ¿A título de qué? No lo sabemos, pero tendrá... ese tema no nos preocupa mucho lo del señor Muñoz. Lo que nosotros tenemos que sustentar y acreditar es que no se produjeron actos de dirección y de gestión y que no se vulneró el artículo 126. Es otra cosa, señor. Es que no ha habido ninguna compraventa, ha habido una regularización de un expediente para el otorgamiento de licencia municipal y un expediente que fue iniciado el año 2019. Entonces, los actos para regularizar esa autorización municipal pues correspondían a la anterior gestión y fue un acto de regularización, al igual que el levantamiento de observaciones registrales para el caso de estos temas que fueron anunciados y puestos a la luz pública por la Contraloría. Entonces, el debate de fondo serio, constitucional, la subcomisión tendrá que analizar si existió o no un acto de gestión y además no solo eso, porque la lectura de la Constitución tiene que ser sistemática. Si ese supuesto acto de gestión causó algún perjuicio para el Estado, ¿no? Porque hay una norma que desarrolla la ley de gestiones, ¿no es cierto?, que dice que cuando el Estado te pide una información no significa un conflicto con el cargo si es que le devuelves esa gestión, o sea, desarrollas ese procedimiento administrativo. Ojo que ese es el argumento de Muñoz. Yo devolví el dinero, yo no gasté nada. El argumento de Muñoz es otro, son casos totalmente distintos. La figura, estoy en un directorio, me da una plata, pero la devuelvo, no la uso. No hay una pérdida de dinero para el Estado. En un caso lo vacó el Jurado Nacional de Elecciones, yo he visto el expediente por la información mediana que tuve y estuvo bien vacado. Pero en este caso lo que yo veo es una situación en la que se está utilizando de manera política los artículos 99 y 100 de la Constitución que no están adecuadamente desarrollados y que tienen que tener un límite que ya lo puso el Tribunal Constitucional. Ha dicho, frente a esta facultad del Congreso de utilizar la supuesta infracción constitucional o el juicio político, tiene que oponérsela lo que se llama el juicio de ponderación y de razonabilidad. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿es razonable que por actos que no constituyen ni de dirección ni de gestión el Congreso intente forzadamente una inhabilitación política? Pero ese mensaje que manda el Tribunal Constitucional a mí me da la sensación que está dirigida a los órganos jurisdiccionales, a los tribunales. Es que el Congreso es un espacio político, donde esto no va a primar, digamos. Eso lo dice en la sentencia de Tineo Cabrera, y concretamente se refiere al Congreso. Al Congreso le dice, tú no estás exento del control constitucional. Ajá. ¿Ya? Y así seas un órgano político, en tus procedimientos, en tus investigaciones, ¿no? Tienes que respetar el debido proceso, el derecho de defensa, el criterio de razonabilidad, el criterio de proporcionalidad. Pero no es un órgano judicial, ¿eh? No, pero es cuasi jurisdiccional, porque aplica sanciones. Entonces, lo que dice el Tribunal Constitucional, las sanciones que aplica el Poder Judicial, las sanciones que aplica una entidad del Estado, cualquier entidad administrativa, las sanciones inclusive que aplica una entidad privada, por ejemplo un club, ¿no? Estos procedimientos disciplinarios contra un socio, y también las que aplica el Congreso de la República, obliga el debido proceso, tienen que respetar el debido proceso legal. ¿Por qué cree usted que nace en simultáneo este proceso de interpelación a Dina Boluarte, en paralelo a esta acusación por infracción constitucional? Yo creo que es un poco la desesperación, están buscando la paternidad algunos congresistas para, digamos, irrogarse la decisión de inhabilitar a una vicepresidenta, pero que lo sigan haciendo. Yo les diría que recuerden una frase latina, ¿no? Nevis in idem, ¿ya? Que lo sigan haciendo. Eso se llama nevis in idem. ¿Qué significa?
no te puede investigar y sancionar 2 veces por el mismo hecho. Que lo Sí. sigan haciendo. Me parece maravilloso como abogado que lo sigan haciendo. Esto ha generado tener a Montoya por el lado de la interpelación y a Guerra García por el lado de la infracción constitucional. Y parece que se produce un enfrentamiento entre ellos. Se acusan de falta de estrategia, lo que revelaría que detrás de esto hay pues una motivación mucho más grande que solamente acotar un tema de infracción. Esta es mi sensación, La mía Alberto, también, ¿qué piensas la tú? mía también, Carlos. Yo creo que es una carrera de estos grupos opositores que al principio trataron de meterse con pata de cabra a Palacio de Gobierno, ¿no? Al día 1 presentan la vacancia presidencial y ahora están un poco más sofisticados, pero digamos, o sea, el objetivo es el mismo. Y esta ampliación de la legislatura, ojo, no solamente podría referirse al caso de la señora Boluarte, ¿eh? Porque también está en ciernes esta famosa denuncia constitucional por traición a la patria contra el señor Castillo. Entonces no vayan a ir, ¿no es cierto?, por todo, aunque lo que estamos seguros que no van a conseguir su objetivo. Así que es peligrosísima esta ampliación y veremos pues en los próximos días o semanas cómo se nos escucha, se nos atiende y se corrige una actitud que creo que es en este momento renuente a entender las razones por las que no existe la infracción constitucional. Pero ojo, Alberto, tú marcas y pones el peso en sectores de la derecha. Y dices, no todos, solo algunos. Pero al final los votos suman. O sea, sí parece ser un grueso del Congreso el que está yendo por esta Vamos línea. a ver, vamos a hablar con todos los grupos políticos. Inclusive nosotros vamos a pedir, ¿no es cierto?, explicar este tema en el seno del Congreso a todos los grupos políticos sin excepción. Y sobre todo se le va a pedir un sentido de responsabilidad, porque el pueblo eligió para un mandato concreto de 5 años a nuestras autoridades. Entonces ese mandato que está en la Constitución no puede ser enervado por iniciativas políticas y congresales que permanentemente busquen un objetivo que es central para ellos, ¿no? Hacerse el poder, digamos, por la puerta falsa, ¿no? O sea, quieren hacerse el poder por la puerta falsa. Muchos de ellos, ahora que va a haber un cambio en la mesa directiva, me dicen que han estado viendo los espejos de sus casas y alucinándose con la banda presidencial. Espero que ello tampoco suceda, porque ya sabemos cómo acaban aquellos que se ponen inconstitucionalmente en la banda presidencial. Has dicho que vas a hablar con cada uno de ellos. ¿Vas a ir al Congreso a hablar con cada uno de los congresistas? Hasta el momento no hemos recibido ninguna citación. El trámite que sigue es esto, va a la comisión permanente, ¿no? Luego ellos designan lo que se llama un congresista delegado y es en ese momento en que se cita a la persona investigada para que tenga que decir lo conveniente. Vamos a ir, por supuesto. Pero hasta eso tú dirías, tal como lo planteas, es hasta necio ir, porque digamos, ¿quién te va a escuchar, Alberto? Bueno, nosotros tenemos fe y esperanza en que nos de escuchen. verdad que tienes fe y esperanza que te escuchen. Pero por supuesto, yo creo que tienen que escuchar la posición sin de la duda, parte y sobre todo tener en claro qué cosa es una infracción constitucional. Y es algo que los congresistas, al parecer, algunos de ellos lo saben, Alberto, lo saben. Entonces, y a hacerles entender que la fuerza de los votos no es suficiente para aplicar esta figura. Pero tampoco somos ingenuos, Carlos. Ok. O sea, ya estás jugando tu partido ya se por el integrarán, paralelo digamos, o sea, tampoco somos ingenuos y no vamos a permitir que la voluntad popular, ¿no es cierto?, se transgreda por quienes pretenden ahora, ¿no?, erigirse en el poder o tomar el poder. Cierro con esto, Alberto. Si aparece ese documento que tú sientes que no existe, que niegas de alguna manera, que muestra que hubo una compraventa de un terreno, siendo ella presidenta del Club Apurímac, ¿reculas? Tendría que demostrarse 2 cosas, que no son actos, o son actos de gestión y de dirección, ¿no? Y en segundo lugar, que se ha producido un daño, una afectación a los intereses del Estado, situación que no ha ocurrido. En los 2 casos, en el caso de la corrección de registros públicos y en el caso de las gestiones para renovar la licencia, además de un club de los tantos que hay en Lima, ¿no es cierto?, que ahora están en el centro de la atención política indebidamente, ¿quién gana un centavo con...? O sea, la señora Boluarte no recibió ni dieta ni beneficio, al contrario... Pero la Constitución no dice que se gane o se pierde. Lo que dice es que tiene que haber gestión. Así es. Entonces, y está meridianamente claro que no ha habido gestión. No ha habido gestión. De acuerdo, bueno, en fin. Esa es la posición de nosotros. Clarísimo. Alberto, muchas gracias. Siempre por la franqueza con la que hablas en RIMAX. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre encantado. Muy bien, Alberto Tarola, abogado de Dina Boluarte, ha estado con nosotros en el programa. Nos vamos a la pausa.